Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una inquietante revelación de la Virgen María del Monte Carmelo a la vidente Conchita González durante sus apariciones en Garabandal, España, en la década de 1960. La Virgen refirió que solo habrá 3 papas antes del final de los tiempos, empezando el conteo de dichos pontífices a partir del fallecimiento de Juan XXIII. En este contenido les voy a describir los detalles del relato de Conchita con respecto a esta revelación de la Virgen María. También les diré cuál es el primer papa con quien empezó esta trilogía regresiva y finalmente les socializaré algunos aspectos contextuales a tener en cuenta para comprender mejor las dinámicas de dichas revelaciones. Asimismo, aprovechando la temática de este video, les revelaré la verdad sobre una foto que desde hace ya varios años está circulando en las redes, en la cual se aprecia supuestamente a los 3 últimos papas de la Iglesia Católica. Esta foto ha generado mucha confusión y controversia. Por esa razón, en este video les voy a esclarecer la verdad detrás de esta imagen. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En el libro de entrevistas y relatos sobre las apariciones de la Virgen María de Garabandal titulado Garabandal, el pueblo habla, encontramos revelaciones realmente sorprendentes, especialmente aquella que tiene que ver con la página 62 de este texto, en la que se refiere una profecía o revelación sobre los 3 últimos papas que operarán antes del final de los tiempos. Fue precisamente el padre Rodrigo, profesor de Teología Moral de la Universidad de Comillas en Santander, quien refirió este relato a través de las páginas de este libro. El padre Rodrigo dijo: Estábamos en los primeros días de junio del año 1963 y las campanas del pueblo de Garabandal empezaron a sonar. Entonces la vidente Conchita, que se encontraba en su casa, más precisamente en la cocina, con su madre, exclamó: Las campanas están sonando a causa de un muerto, y seguramente es la muerte de un papa. Ahora quedarán solamente 3. ¿Qué ocurrencias estás diciendo?, le dijo la madre a Conchita, y Conchita respondió: No estoy diciendo ninguna ocurrencia. La Virgen María me lo había dicho ya. Después de ahora, habrá solamente 3 papas. Entonces la madre de Conchita le preguntó: ¿Y después de esto vendrá el fin del mundo? Y Conchita replicó: La Virgen no ha dicho que el fin del mundo, ella dijo el final de los tiempos. Pocos días después, en otra situación, otras personas de Garabandal refirieron al padre Eusebio, un capuchino que se encontraba allí por aquella época, un testimonio similar a este. El padre Eusebio dijo: Estábamos caminando por Garabandal, Maximina, Conchita y yo. Y estábamos hablando sobre la muerte reciente del Papa, de Juan XXIII. Y de un momento a otro Conchita dice: Vendrá un nuevo papa, pero el cónclave, el consejo, seguirá. Y entonces le preguntamos: Conchita, ¿por qué dices esto? Y ella volvió a repetir: Vendrá un nuevo papa, pero el cónclave seguirá. Entonces Maximina le preguntó: ¿Pero cómo es posible? Si ya eligen un nuevo papa, ¿por qué va a seguir el cónclave? Una vez que se elija el nuevo papa, debe cerrarse este concilio. Y entonces Conchita volvió a afirmarlo: Les digo que vendrá un nuevo papa, pero el concilio, el cónclave, seguirá. Y además también les digo que solamente habrá 3 papas más. Entonces el padre Eusebio le dijo: Está bien, seguramente dices eso, Conchita, porque habrás leído la profecía de Malaquías. Y Conchita le responde: ¿Cuál profecía de Malaquías? No conozco nada al respecto de dicha profecía. A mí esto me lo ha dicho la Virgen María, que después de la muerte de este papa solamente quedarán 3.
y luego vendrá el final de los tiempos. Y el padre Eusebio también le preguntó, es decir, ¿vendrá el fin del mundo? Y Conchita dijo, la Virgen no ha dicho que el fin del mundo, sino el final de los tiempos. Y entonces le preguntaron, ¿y qué diferencia hay entre el final del mundo o el final de los tiempos? Y Conchita respondió, no lo sé. Luego de aquel suceso, días posteriores, el padre Rodrigo también le preguntó a Conchita con respecto a estas últimas afirmaciones y mantuvo todo el discurso y argumentos que ya había dado. Años después, el 1 de noviembre del año 1966, hablando con la Madre María de las Nieves, Madre Superiora en Burgos, donde se encontraba Conchita, le preguntó a la vidente con respecto a estas revelaciones y Conchita le refirió lo siguiente. Un día le pregunté a la Virgen María cuándo ocurrirían estos eventos del aviso, del milagro y el castigo. También le pregunté que si esto sería el final del mundo y ella me respondió que no, que sería el final de los tiempos. Entonces Conchita le dijo a la Madre María de las Nieves, los papas después de Pablo VI serán solamente 2. Y luego vendrá el final de los tiempos. Con respecto a estas revelaciones o vaticinios de la vidente Conchita González que les acabo de referir, hay muchas conjeturas, reflexiones e interpretaciones que podemos realizar al respecto, sobre todo aprovechando nuestra condición de actualidad, donde hemos podido ser testigos a través del tiempo de los diferentes papas que han elencado el pontificado de la Iglesia Católica. Recordemos que Conchita dijo que el primer papa de esa trilogía, de esos 3 papas últimos antes del final de los tiempos, iba a ser Pablo VI. Recordemos que luego de Pablo VI, el papa que tomó el pontificado de la Iglesia fue Juan Pablo I. Pero recordemos también que Juan Pablo I solamente duró 33 días como sumo pontífice, ya que falleció durante prácticamente el primer mes de su pontificado. Es posible que a raíz de esto, el Papa Juan Pablo I no haya sido tenido en cuenta dentro de esta trilogía papal antes del final de los tiempos. Siguiendo con el orden cronológico, posterior a Juan Pablo I llegó el Papa Juan Pablo II, un Papa que sí ejerció completamente su pontificado y que vendría siendo el segundo Papa luego de Pablo VI. Posterior a Juan Pablo II, todos sabemos que el Papa que asumió la Iglesia Católica fue Benedicto XVI. Y con Benedicto XVI, en teoría, ya se consumaba la trilogía de estos 3 papas que había vaticinado Conchita, que serían los 3 últimos pontífices antes del final de los tiempos. Si tomamos literalmente esta reflexión de que los 3 últimos papas eran Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, entonces podemos inferir o que la profecía era imprecisa, era errada, o que a lo mejor hay variantes que debemos también tener en cuenta para reflexionar y profundizar. Y es el hecho tal vez de que Benedicto XVI fue un papa que se convirtió en el primer sumo pontífice en renunciar a su cargo, un acto realmente inédito y sin precedentes. Y este acto, a lo mejor, de cierta forma, haya podido anular su papel dentro de la trilogía anunciada por la vidente Conchita. Recordemos además que en tiempos recientes, Joseph Ratzinger, antiguo Papa Benedicto XVI, falleció y sin embargo en el mundo no se percibió ningún tipo de final de los tiempos, al menos como uno esperaría que fuera, de una manera un poco más conclusiva, sino que todo siguió relativamente normal. Teniendo en cuenta las situaciones contingentes con Juan Pablo I y Benedicto XVI, podemos decir que entonces en el elenco de esos 3 últimos papas está Pablo VI,
Juan Pablo II y actualmente el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Es la única forma en la que podemos nosotros entender este anuncio o esta revelación para que siga teniendo vigencia, porque si el tercer Papa era Benedicto XVI, realmente la profecía no se cumple. Si también metemos dentro del elenco a Juan Pablo I, la profecía cerraba con Juan Pablo II. Entonces, la única posibilidad de que todo siga vigente y que la profecía sea precisa y eventualmente llegue a cumplirse es que el tercer y último papa de esta trilogía sea el Papa Francisco. A continuación, quiero aprovechar el contexto de este video relativo al tema de los tres últimos papas para hablarles un poco sobre una foto histórica que anda circulando hace algunos años por las redes, en las cuales supuestamente se ven juntos los tres últimos papas de la Iglesia Católica, refiriéndose a Bergoglio, Juan Pablo II y a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. De entrada, hay que decir que por más que a simple vista parezca una foto genuina, en realidad se trata de un fotomontaje, es una foto completamente falsa. Los únicos dos integrantes reales que interactúan en esta foto son Ratzinger y Wojtyla, es decir, Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II. En este caso, cuando Juan Pablo II era Papa y Ratzinger cardenal. La tercera persona que se encuentra en la mitad no es Jorge Bergoglio. En realidad, esta persona que se encuentra en el centro de la imagen es el cardenal Eduard Gagnon y no el Papa Francisco. Obviamente, hubo algún tipo de intención sensacionalista en promover esta foto para hablar de esta trilogía de los últimos papas y probablemente concatenarla con estas revelaciones de Conchita González y al final de los tiempos. La foto original fue tomada por el fotógrafo Massimo Sambucetti y es una foto que en ningún momento hace referencia a tres papas. Es una foto en la que se retrata solamente al Papa Juan Pablo II y dos cardenales más. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.